Bueno, en este tutorial vamos a aprender a cómo crear una consulta sencilla y a utilizar unos criterios sencillos también. Para hacerlo vamos a seguir con el ejercicio que hemos iniciado de la agenda personal, en donde habíamos creado una tabla. Antecitos les quiero decir que pues si les sale este aviso de seguridad lo habiliten. Si no lo habilitan cuando tengan macros, entonces no se les va a ejecutar. Entonces siempre que les salga este aviso lo pueden habilitar. Esto se puede configurar para que no salga más. Luego les explico cómo. Entonces lo habilité y continuamos. Tenemos nuestra tablita que habíamos iniciado en el taller pasado. Se los dejo para que lo descarguen en el curso. Tengo 24 registros. ¿Sí? Es mi primer objeto. Entonces si miramos en los objetos de Access y seguimos el orden en que están acá, por ejemplo, el objeto principal de la base de datos, que es el objeto tabla, ya lo tenemos, una tabla. Luego vamos a hacer consultas y existen dos opciones para crear consulta. La primera es utilizando el asistente para la consulta y la segunda es en modo diseño de consulta. Vamos a explicarlo los dos. Entonces me gusta más el asistente para consulta, pues es más sencillo. Igual este tampoco es difícil. Entonces vamos a decirles clic asistente para consultas y me aparece esta ventanita donde me dice si quiere utilizar asistente para consultas sencillas, asistente para tabla de referencia cruzada, asistente para búsqueda de duplicados o asistente para búsqueda de no coincidentes. En este caso vamos a trabajar con unas consultas sencillas y le vamos a dar a aceptar. Aquí en esta ventana que me aparece, yo puedo seleccionar las tablas o consultas que voy a utilizar para realizar la consulta. Yo puedo hacer una consulta de una tabla o de otra consulta. En este caso no me aparecen más porque solo tengo una. Entonces, por ejemplo, estos son los campos que tiene mi tabla. Los campos que tiene mi tabla. Y yo puedo utilizarlos todos o los que necesite. Y aquí puedo pasar uno por uno o los puedo pasar todos. Por ejemplo, voy pasando de a uno, o los puedo pasar todos. Igual los puedo devolver los que no necesite, los devuelvo todos. En este caso, para mi consulta voy a utilizar todos los campos. Entonces, como pueden ver, los podemos devolver todos, los podemos pasar todos o uno por uno. Entonces le vamos a dar siguiente. Aquí me dice el título de la consulta o el nombre que le voy a dar al archivo también. En este caso le voy a colocar consulta general, porque voy a mostrar todos los registros, entonces la voy a dejar con ese nombre y le vamos a dar finalizar. Aquí si quiere pasar a modo diseño o si quiere abrir la consulta para ver la información. Entonces vamos a dejarlo así, que me abra la consulta para ver la información y le damos finalizar. Entonces en este caso, como pueden observar, ya acabamos de crear una consulta súper sencilla, ¿sí? Sin ningún inconveniente, ya apareció nuestra consulta. Cuando nosotros pasamos una consulta a modo diseño aparece de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a verla otra vez en esta hoja de datos. Entonces aquí están las opciones para yo verlas en vista diseño o en vista hoja de datos. Vista diseño o vista hoja de datos para yo ver los datos. De aquí los puedo modificar si deseo también. Entonces vamos a cerrarla y ya utilizamos el asistente para crear una consulta. Entonces ahora yo quiero crear una consulta, ¿sí? Utilizando diseño de consulta. Entonces observen cómo se crea una consulta utilizando diseño de consulta. Vamos a hacer clic en la ficha crear y luego en el botón diseño de consulta. Me aparece aquí esta ventanita que me dice, bueno, la consulta que va a crear la va a hacer a partir de una tabla o a partir de otra consulta, porque ya ahora sí tenemos dos. Observen, yo le voy a decir que me utilice los datos de la tabla que tengo y le voy a dar a agregar, pero si quiero utilizo esta, ¿no? Da igual, en este momento tienen los mismos datos, ¿sí? Voy a cerrar aquí, pero si yo utilizo una consulta y esta tiene criterio, pues la consulta que voy a utilizar sale con los criterios de esa consulta origen. Entonces en este caso voy a utilizar la tabla, pues que no tiene ningún criterio. Voy a cerrar esta ventana. Recuerden que este es el modo de hacer una consulta en modo vista diseño. Aquí aparece la tabla que yo utilicé para la consulta
y aparecen los campos. Yo puedo ir agregando uno por uno o los puedo ir seleccionando acá. Estos campos tengo que colocarlos cada uno aquí en las columnas o los que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, el primer campo que voy a utilizar es el campo ID, el siguiente campo es el campo nombre, el siguiente campo es el campo teléfono o los puedo arrastrar. El siguiente campo es el campo dirección, el siguiente campo es el campo correo, el siguiente campo es el campo hobby. Observe que yo lo puedo seleccionar acá también. Género. Y el último campo es el campo estado civil. Esta es la otra forma de crear consultas, pero en modo diseño. Entonces ya usted puede mirar a ver cómo lo hace. Si en modo vista de datos o en modo diseño. En modo utilizando el asistente o en modo vista diseño. Aquí vamos a ejecutarla y observemos que nos muestra lo mismo que tiene la consulta anterior. Pero ¿por qué no se nos muestra acá? Pues porque no la hemos guardado. Ok, entonces esta consulta yo la voy a guardar con el nombre, vamos a darle aquí guardar y vamos a darle de nombre consulta mujeres. Listo. ¿Sí? Ya la guardé con ese nombre, pueden observar donde aparece aquí, consulta mujeres. La voy a cerrar. Y ahora quiero que creemos otra consulta, pero vamos a utilizar el asistente para consultas nuevamente. ¿Sí? Entonces aquí vamos a decirle aquí asistente para consulta sencilla, observen, aceptar. Y miren que aquí ya aparecen tres cositas, que son estas tres que están acá. Recuerden que una consulta yo la puedo hacer a partir de otra consulta o a partir de una tabla. Voy a seguir seleccionando mi tabla de datos principal para hacer la consulta que sigue. Entonces voy a pasar todos los campos. Sí, voy a darle siguiente y a esta le voy a colocar de nombre consulta hombres. ¿Sí? Y le voy a dar finalizar. Ok, observen que ya acabé de crear otra consulta y tengo tres consultas, pero voy a crear otra consulta y esta consulta la voy a llamar hobby. Entonces aquí voy a crear otra consulta, voy a utilizar el asistente para consulta y le voy a dar a aceptar. Voy a utilizar la tabla principal, pero aquí no voy a utilizar todos los campos. Simplemente voy a utilizar el nombre, entonces me ubico en nombre y paso sobre el nombre, el teléfono, el hobby, el género y el estado civil. Observe que esto no los utilicé, solo utilicé estos campos. Si te equivocaste en uno, pues lo señala y lo devuelves, o los devuelve todo y vuelves a empezar. Entonces aquí le vamos a dar siguiente, y esta le van a llamar consulta hobby. Finalizar. Y cierro la consulta. Entonces observen que aquí no están los datos. Aquí hice una consulta pero personalizada. Le voy a dar cerrar aquí. Miren que tenemos 4 consultas. Hemos hecho consulta en modo diseño, en modo asistente. ¿Sí? Algunas tienen los mismos datos, otras tienen datos diferentes. Ok, entonces esta es la forma de crear una consulta sencilla en Access. Bueno, continuamos con nuestro tema de consultas. Ahora quiero que hagamos algo en especial en estas 3 consultas que tenemos acá. La potencia de Access también está en las consultas. Entonces yo lo que quiero es aplicar algunos criterios, por ejemplo, en donde cuando yo abra esta consulta se demuestren solo las mujeres, los hombres, perdón, porque esta consulta ya me consulta hombres, entonces quiero que me aparezcan solo los hombres. Para hacer eso yo necesito que aplicar un criterio a la consulta, decirle que me muestre el género que sean solo hombres, ¿sí? Entonces para eso voy a pasar la consulta aquí en la ficha inicio al modo vista diseño, ¿sí? Entonces una consulta yo la puedo pasar a modo diseño dándole clic derecho vista diseño, se abre en modo diseño, o la puedo abrir y luego desde la ficha inicio cambio la vista a modo diseño. Bien, estando en modo diseño, porque le quiero aplicar un criterio, y el criterio que quiero aplicar es que me muestre solo los hombres. Y tenemos una filita aquí en la parte inferior que se llama criterios, y aquí abajito, debajo de género, yo voy a escribir la palabra hombre, ¿sí?
Al darle clic por fuera, él me lo coloca entre comillas, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecute mi consulta o le diga ver vista hoja de datos o la ejecute, él me va a buscar solo los hombres, observen, ¿sí? Y lo que hicimos sencillamente fue decirle aquí la palabra que se relacione con el contenido de ese campo, ¿sí? Y eso es todo, y le dan ejecutar. Entonces cerramos esta, guardamos los cambios. Para los de las mujeres sucede igual. En las mujeres entonces le doy clic derecho, le doy aquí vista diseño, y aquí en género le voy a colocar aquí mujer, ¿sí? Él me le coloca entre comillas. Cuando yo lo ejecute, observen, solo me muestran los que son de género mujer, y así sucesivamente puedo hacer muchas consultas aquí. Y aquí cierro y guardo los cambios. Aquí en hobby también voy a hacer lo mismo en hobby, ¿sí? Que tengo aquí esta consulta, ¿sí? Entonces en hobby voy a hacer algo diferente. En hobby voy a pasar a modo diseño y tengo aquí el hobby, y lo que voy a hacer lo siguiente: voy a colocar dos corchetes. Lo que hice fue abrir y cerrar corchete, como ustedes pueden ver, ¿sí? Los corchetes son estos que ustedes ven aquí. Recuerden que estos son paréntesis y que estas son llaves. Estos son los corchetes, ¿ok? ¿Sí? Pues lo podemos aquí observar un poquito mayor para que ustedes lo entiendan mejor, que fue lo que acabé de hacer. Entonces, estos son los corchetes, estos son los paréntesis y estas son las llaves. En Access, para los criterios, se utilizan son corchetes, ¿ok? Y si yo ejecuto, por ejemplo, aquí, él me va a mandar aquí una cajita en donde yo tengo que colocar el valor que yo quiera buscar de ese campo. Entonces, por ejemplo, voy a colocar la palabra deporte, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. Y él ahí me buscó solo los amigos que cumplen con ese criterio que yo coloqué ahí, deporte, ¿sí? Si yo guardo cambios y cierro mis consultas, y cuando yo la abro otra vez, él vuelve y me dice, introduzca el valor del parámetro TV. Entonces aquí él me va a buscar solo los amigos que les gusta ver TV, ¿sí? Y así sucesivamente yo puedo hacerlo con muchos otros gustos que tengo por aquí. Tengo internet también, tengo baile, entre otros. Entonces, por ejemplo, hobby, yo le digo, búsqueme los que les gusta el internet, y ahí está solo los que les gusta el internet, ¿sí? Y pueden observar ustedes que es simplemente abrir y cerrar corchete, pero dentro de esos corchetes yo puedo darle una ayuda al usuario, como por ejemplo, escribe el hobby, así nomás, y le doy ejecutar y ya me sale, escribe el hobby. Es una ayuda, ¿sí? Esta ayuda es muy importante porque le explica al usuario lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces escriba el hobby, ¿sí? Volvemos a escribir el hobby, le damos a aceptar. Y estas ya son consultas con criterios, consulta con criterios. Guardamos cambios y cerramos aquí, ¿sí? Bueno, este fue nuestro tema de consultas sencillas, aunque aplicamos criterios. Aquí tenemos nuestra consulta general con todo, por si queremos es un listado de todos nuestros amigos. Y aquí tenemos consultas especiales que solo los hombres, ¿sí? Que solo las mujeres, ¿sí? Así puedo también crear, por ejemplo, consultas que solo los que se han casado, solo los que sean solteros. Los teléfonos, bueno, más adelante cuando veamos consultas avanzadas, miramos otros criterios que se pueden aplicar en las consultas.